Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Yo soy Ángela Henao y en nombre de la Secretaría de Educación del Distrito quiero darles la bienvenida a esta serie de encuentros en los que presentamos los programas focalizados para el año 2026. Estos espacios hacen parte del seguimiento al taller Rutas para la Convivencia y la Calidad Educativa, realizado con las y los rectores de las instituciones educativas del distrito. En este video nos acompañan Luisa y Camilo, quienes nos van a presentar el programa de Olimpiadas STEM. Luisa, Camilo, bienvenidos y adelante. Hola Ángela, un gusto estar aquí. Como ya lo decía Ángela, soy Camilo Pérez y soy pedagogo de la Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos y me acompaña también Luisa Barbosa, quien también es pues una de las pedagogas de la dirección. Hola Luisa, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días o buenas tardes, buenas noches para todos. Bueno, voy a comenzar a contarles un poco de Olimpiadas STEM y después Luisa también nos va a contar otros detalles de la estrategia. Entonces, Olimpiadas STEM es una estrategia que de pronto ya los rectores y directivos docentes que nos están escuchando y que nos están viendo la conocen. Lleva 4 años, 4 versiones de estas Olimpiadas. Ha pasado, digamos, por algunos cambios, por también unos escenarios olímpicos que siempre están alrededor del ambiente y pues de la educación ambiental y la educación científica. El objetivo de este programa como tal es fortalecer los aprendizajes en ciencias naturales, en educación ambiental, en matemáticas y desde el año pasado en tecnología, sobre todo en el pensamiento computacional. Esto nos lleva a fortalecer pues competencias científicas y socioambientales en las instituciones educativas con un acompañamiento situado, un acompañamiento que llega al aula, y ya ahorita lo vamos a ver en su metodología, desde primer grado a 11º también grado. Entonces, tenemos la metodología. La metodología de nuestras Olimpiadas tiene un modelo denominado MAFE, M de materiales, A de acompañamiento, F de formación y E de evaluación. Dentro de los materiales, en esta estrategia llegan muchísimos materiales, muchísimos recursos educativos abiertos, entre ellos guías, rúbricas también para el trabajo docente. Hay un curso virtual MOOC al cual también pues tendrán acceso. Y allí hay un montón de materiales que llega al aula que después también nos acompaña en otro proceso que llamamos Olimpiadas al colegio, Olimpiadas a la ciudad. Desde el acompañamiento que les decía, es situado porque profesionales de acompañamiento, tutores, llegan al aula a acompañar todo este proceso de las Olimpiadas, pero también en ese acompañamiento pues hay eventos, hay mentorías que van llegando en el transcurso pues de esta estrategia pedagógica. Frente a la formación, hay un gran componente de pedagogías colaborativas donde los docentes y los directivos docentes se reúnen, construyen en conjunto recursos educativos, también pues acceden a estos talleres y cursos MOOC, cursos virtuales, los cuales pues, fortalecen la formación de los docentes y de los estudiantes también. Por último, y no menos importante, está la evaluación. Aquí hay una evaluación formativa, por un lado, que va pues dando los resultados reto a reto y también una evaluación sumativa, la cual en un momento se vuelve muy importante porque define cuáles son los colegios que pasan de la estrategia de Olimpiadas al aula a los finales, que es Olimpiadas a la ciudad. También dentro de nuestros instrumentos medimos aprendizajes priorizados, pero también medimos capital científico, que pues es uno de nuestros plus en esta estrategia de Olimpiadas. Tenemos las metodologías también desde lo pedagógico, y es que esta estrategia está sustentada en el aprendizaje basado en retos. Cada, digamos, un mes sale un nuevo reto en esta estrategia y en conjunto los equipos, todo el salón de clase, con su docente, pues los van resolviendo. Esto en torno a los aprendizajes priorizados y también teniendo las 3 dimensiones del pensamiento actitudinal, cognitivo y procedimental para que se dé un aprendizaje óptimo.
Además, en las finales de Olimpiadas, este aprendizaje basado en retos se acompaña de la enseñanza basada en investigación y la enseñanza orientada a la investigación. Ya ahorita Luisa nos va a contar un poco más también de cómo llega esta estrategia a los colegios, pero lo que se recomienda es que el acompañamiento llegue mínimo 2 horas a la semana por los profesionales de acompañamiento y además los equipos trabajen más o menos 4 horas a la semana para resolver autónomamente los retos que se proponen en las guías. Y en algunos momentos de las Olimpiadas hay unos eventos que son de 8 horas, que son muy importantes, pero esto pasa más o menos 2 o 3 veces en el año. Ahora, hablando de esto, vamos a pasar a los compromisos que ustedes como institución educativa deben pues mantener si es que quieren que Olimpiadas esté en su colegio. El primero, y muy importante, rectores y directivos, apoyar a sus docentes. ¿Sí? Los docentes necesitan de su apoyo, no solo con tiempos y con espacios, sino también con algunos permisos para participar de la estrategia. Les decía que hay unos eventos en los cuales pues, se invitan a la institución educativa, al equipo o a los docentes, y ahí es muy importante que ustedes apoyen a los docentes en todo lo que necesitan en su convocatoria. También, con el docente y con el equipo se acuerdan una programación de visitas con el profesional que llega a acompañarlo. Es importante que ustedes abran la puerta a estos profesionales y les permitan acompañar todo el proceso de Olimpiadas. Hay unos espacios, a veces en las instituciones necesitamos utilizar el laboratorio, la biblioteca, la huerta, el salón de clase. Es importante que ustedes también como institución nos ayuden a que estos espacios estén libres para el uso cuando se visite la institución educativa. Y por último, pues en conjunto, asistir a esas jornadas de retroalimentación, a esos eventos como el Congreso de Ciencia y Tecnología, que está al final de esa estrategia, la final de Olimpiadas STEM y también el Congreso Olímpico, donde al principio del año pues se da como toda la partida de las Olimpiadas STEM. Pero para hablar un poco más de todo lo que se viene en ese cronograma de planeación de la estrategia, le voy a dar palabra a mi compañera Luisa para que nos cuente un poco qué tendríamos en 2026 para esta estrategia de Olimpiadas STEM. Listo, Camilo, claro que sí, muchísimas gracias por lo que nos has compartido hasta ahora. Yo les voy a mostrar un poquito del cronograma para que se tiene, que se maneja en las Olimpiadas. Hay diferentes momentos, ¿no? Como lo mencionaba Camilo. Lo primero es el lanzamiento, que se hace en el primer trimestre del año. Luego viene el Congreso Técnico Olímpico, en el que se presenta a los docentes toda la planeación y los retos y cómo va a funcionar, se explica la dinámica de los retos, y también se harán unos espacios para capacitación o para desarrollar habilidades y adquirir herramientas para pues, el trabajo de las diferentes disciplinas, de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, ¿no? Luego inicia el ciclo preolímpico, que este ciclo ocurre entre el segundo y el tercer trimestre del año aproximadamente. Aquí es donde se da el acompañamiento situado que mencionaba Camilo, se dan los procesos de evaluación formativa y sumativa, y al final de este ciclo pues se hace una clasificación, ¿no? Con base en los desempeños en los retos y esos procesos de evaluación formativa y sumativa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el tercer trimestre aproximadamente? Que se dan los resultados de la clasificación. Entonces, a partir de ahí, todos los equipos que venían trabajando con una serie de retos, pues se pasan a dos posibles modalidades. Una modalidad que es modalidad colegio, en el que la institución educativa sigue haciendo un trabajo allí en el aula súper importante, y otra modalidad que es la modalidad ciudad, que son algunas instituciones, que son la 50 más o menos instituciones, bueno, puede cambiar un poquito, pero más o menos 50, que pasan con sus equipos a digamos, la modalidad competitiva. Entonces, para esta modalidad de ciudad empiezan a ocurrir algunas actividades particulares, como lo son las jornadas de inmersión. Estas jornadas de inmersión son pues unas jornadas en las que durante un día o un par de días los estudiantes que están en este proceso de desarrollar su proyecto científico olímpico, que sería el cuarto reto y el reto que se resuelve en ese ciclo olímpico que le llamamos,
Los estudiantes pues adquieren también unas habilidades y se les acompaña para entender muy bien qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Por ejemplo, este año, en el 2025, se hicieron unos procesos de modelización científica, entonces para entender qué significa eso de la modelización, ¿no? Y eso es lo que pasa en las jornadas de inmersión. Luego los estudiantes, los grupos, los profes, esto para todo el mundo, tanto para modalidad colegio como modalidad ciudad, empiezan a desarrollar su proyecto científico olímpico, ¿no? Esto quiere decir que identifican un problema y a través del análisis de información, pensamiento crítico, las predicciones, el análisis de modelos matemáticos o de diferentes tipos de modelos, pues construyen o plantean una respuesta o una descripción de ese fenómeno, de esa problemática o una potencial solución. Y este proyecto científico olímpico es el que se lleva en la modalidad ciudad, en los colegios o en los grupos de modalidad ciudad, se lleva a una final olímpica en el que se presenta este proyecto, es evaluado por un jurado y se hace pues una premiación con unos incentivos. Luego, para modalidad colegio, también hay un proceso de socialización dentro de su institución educativa y hay un evento de cierre que es el encuentro de ciencia y tecnología en el que se hace una premiación también para modalidad colegio, para colegios e instituciones que han tenido un desempeño destacado en esa modalidad y se da un espacio para socialización de avances y experiencias de cara a la participación en Olimpiadas. Eso con respecto al cronograma. Tenemos que, como mencionaba Camilo, esta estrategia está dirigida pues, a docentes de ciencias, matemáticas y tecnología y a estudiantes de primero a 11. Esos estudiantes se clasifican en 5 categorías participantes, siendo preinfantil, los cursos de primero a tercero, infantil de cuarto y quinto, junior sexto y séptimo, prejuvenil octavo y noveno y juvenil décimo y 11. Entonces, pues realmente estudiantes de cualquier nivel pueden participar en las Olimpiadas y los retos y todo el material que se desarrolla para cada una de estas categorías, pues está acorde a su nivel. Tenemos también que pues, participar en esta estrategia pues, tiene muchos beneficios, ¿no? Por una parte, como les mencionaba Camilo, hay un fortalecimiento de aprendizajes en ciencias, matemáticas y tecnología, eso es muy importante, nos interesa y la estrategia está toda pensada para fortalecer los aprendizajes, pero también hay un acompañamiento para fortalecer las prácticas pedagógicas en la enseñanza de las ciencias dentro del colegio. Como hay un acompañamiento y una realización de actividades en el aula, pues se da ese fortalecimiento de las prácticas pedagógicas, ¿no? Se desarrolla también una evaluación formativa que permite identificar oportunidades de mejora. A veces tenemos un poquito de miedo de medir las cosas, pero es sobre esta medición que podemos hacer, pues identificar esos puntos, esos aspectos de mejora, ¿cierto? Luego hay un acompañamiento situado que responde pues a las necesidades institucionales, que da apoyo a los docentes, ¿no? que da muchas herramientas, lleva muchas herramientas al aula, a la institución. Hay una disposición de recursos educativos abiertos para el uso de los docentes, de cualquier docente en la institución, que puede ser utilizado pues para el curso que está participando en las Olimpiadas o para cualquiera. Y finalmente, pues hay unos incentivos y un reconocimiento para aquellos colegios que han tenido un desempeño destacado en las diferentes modalidades, ¿no? Esos son todos los beneficios, bueno, algunos, seguramente podemos listar muchos más. Y entonces, pues con eso les dejamos la invitación a que puedan sumarse a esta estrategia. Para saber más y aclarar dudas, pues el contacto es la Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos, de la que hacemos parte, en particular el contacto de Mabel Ayure y Andrés Camilo Pérez, que encuentran ahí en la pantalla. Y con esto, pues cerramos. Muchísimas gracias por escuchar este video, por ver, y pues la invitación queda muy abierta. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Luisa, y gracias a Camilo por presentar esta propuesta tan importante y también gracias a quienes nos están viendo. Recuerden que ya tenemos los datos de contacto para cualquier duda frente a esta estrategia y también les invitamos a consultar las presentaciones de los demás programas en los que han sido focalizados. Y hasta pronto, nos vemos en una próxima oportunidad.